Hola a todos, esperando que se encuentren bien en sus casitas. Hoy día vamos a hacer un ejercicio de derivada implícita en varias variables. Entonces, tenemos la curva que está definida por x y z es igual a x más z. Esta es una curva, ¿ya? Hay que entender acá que el z es una función que depende de dos variables, de x y de y. ¿Ya? ¿Qué funciones? No sé. Pero depende de x e y. Entonces, lo primero que me piden es calcular la derivada de z con respecto a x y la derivada de z con respecto a y. Entonces, para la primera parte, x y z es igual a x más z, voy a derivar con respecto a la variable x. ¿Ya? Vamos a derivar con respecto a la variable x. Entonces, en derivadas parciales en varias variables siempre hay que entender que si yo quiero derivar con respecto a la variable x, el z y el y quedaría constante y el z depende de x, entonces eso se tomaría como una función. ¿Qué quiero decir? Acá en el lado izquierdo, si yo derivo con respecto a x y z es igual a la derivada con respecto a x de x más z, entonces en este lado el y es una constante, entonces lo puedo sacar afuera de la derivada. Recuerden que cuando hay una constante multiplicada por una función, la constante está dentro. Cuando estábamos en una variable, que es lo que quiero decir, cuando teníamos f, queríamos derivar 5x cuadrado en una variable, lo voy a colocar así. Entonces el 5, como es una constante, sale afuera y solamente derivo x cuadrado. ¿Ya? Es lo mismo que pasa acá, como el y no depende de x, sería acá una constante, entonces lo saco hacia afuera. Entonces me queda y, factor de ¿qué? La derivada con respecto a x de x por z. ¿Ya? ¿Por qué dejo el z acá? Porque uno diría, ya, el z también es constante, pero no. ¿Por qué? Porque el z depende de x y de y, es una función. ¿Cuál puede ser? No sé, pero depende de x y de y. Entonces por eso no saco el z. Acá pasa lo mismo. ¿Quién va a ser la derivada de x? Va a ser 1 más z, como depende de x, me va a quedar la derivada de z con respecto a x. Entonces acá, como tengo dos funciones que están multiplicando, el x depende de x y el z también depende de x, tengo una regla del producto. ¿Qué nos dice la regla del producto? Tengo el y por paréntesis. La derivada del primero, que sería con respecto a x, sería 1 por el segundo sin derivar, ¿ya? Más el primero sin derivar, que sería el x, por la derivada del segundo. Pero si yo derivo el z con respecto a x, me queda de z con respecto a x. Y eso es 1 más de z con respecto de x. Entonces, acá ya tenemos y podemos despejar el de z con respecto de x. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a distribuir el y acá, entonces me queda y por z más y por x por dz de x, la derivada de z con respecto a x, es igual a 1 más la derivada de z con respecto a x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar todas las derivadas con respecto a x para un lado. Pasemos esto de acá para el lado izquierdo. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que el y por x por dz con respecto a x, ya, esto de acá, me queda en el lado izquierdo, entonces me queda tal cual. La derivada de z con respecto a x está sumando, pasa restando, me queda la derivada de z con respecto a x, es igual. El 1 me queda en el lado derecho, este 1 de acá me queda tal cual, pero el y por z, que está en el lado izquierdo, que está sumando, pasa restando al otro lado. Entonces, acá, ¿qué voy a hacer? Voy a factorizar por la derivada. Entonces, la derivada de z con respecto a x, ¿factor de quién? Acá, si yo tapo esto, ¿qué me queda? Y por x, o x por y, si quieren ponerlo más bonito.
menos, si yo tapo esto, me queda menos, acá hay un 1 que está camuflado, entonces me quedaría menos 1, es igual a 1 menos i por z partido, no todavía. Ya, como esto está multiplicando, ¿cómo pasa para allá? Lo voy a pasar dividiendo. Es i por z dividido en x por y menos 1. Entonces tenemos la primera derivada con respecto a x. Ahora vamos a tener la segunda derivada con respecto a y. Entonces, recordando que el segundo es x y z es igual a x más z, nuestro objetivo ahora es derivar con respecto a la variable y. ¿Ya? Entonces, ahora todo lo que tenga x va a ser constante. Con respecto a y me queda x por y por z es igual a la derivada con respecto a y de x más z. ¿Ya? Entonces, como el x no depende de y, pero el z sí depende de y, entonces no lo puedo sacar. Entonces solamente saco el x por la derivada con respecto a y, ¿de quién? De y por z. Pero recordemos que el z también depende de y, entonces por eso no lo puedo sacar. Acá me queda la derivada de x con respecto a y es 0, ¿ya? Más la derivada de z con respecto a y es la derivada de z con respecto a la variable y. Entonces acá pasa exactamente lo mismo. El y depende de y y el z también depende de y. Tengo una regla del producto. Entonces me queda x factor de quién. La derivada del primero con respecto a y sería 1 por el segundo sin derivar, que sería z, más el primero sin derivar, que sería y, por la derivada de z, o del segundo, que sería la derivada de z con respecto a y. La derivada de z con respecto a la variable y. ¿Y eso es igual a quién? La derivada de z con respecto a la variable y. Y acá distribuimos igual. S con S y S con S, entonces me queda xz más xy por dz con respecto a y. Y esto es dz con respecto de y también. Entonces vamos a hacer lo mismo que delante. Vamos a pasar todo para un lado que tenga las derivadas y todo lo que no tenga derivadas lo vamos a pasar para el otro lado. Entonces tengo xy de z con respecto de y. Como este está sumando, pasa al lado izquierdo restando el de z con respecto de y. Y va a ser igual a ¿quién? Como el z por x está en el lado izquierdo, pasa para el lado derecho restando. Entonces aquí también voy a factorizar. Entonces tengo de z con respecto a y, factor de quién. En el lado izquierdo de acá me queda x por y, menos, acá me queda 1. ¿Y eso qué va a ser? Menos xz. Como conclusión tengo que la derivada de z con respecto a y, ¿quién va a ser? Menos x por z dividido en xy menos 1. Entonces, este sería. Si no queremos dejar ese menos arriba, podemos factorizar por menos 1 abajo. Me queda factor de menos. Factorizo por menos 1 y me quedaría 1 menos xy. Y ahí se van los menos. Menos por menos me da más. Entonces, la derivada de z con respecto a y, ¿quién va a ser? xz partido en 1 menos xy. Y ahí tengo la derivada de z con respecto a y. ¿Ya? Ahí estaría respondida la primera pregunta. La segunda pregunta, derivar lo anterior para demostrar que las derivadas mixtas son iguales. ¿Ya? Hay que entender la notación de las derivadas mixtas. La pregunta B, hay que entender la notación de las derivadas mixtas. Entonces, la segunda derivada de z con respecto a x de y, ¿quién es esto? Es la derivada con respecto a x de ¿quién? De la derivada de z con respecto a la variable y. Entonces, lo primero que vamos a hacer es derivar con respecto a x la derivada con respecto a y. Entonces, esta es la derivada con respecto a y. Entonces, esto de acá, ¿qué va a ser?
la derivada con respecto a x, ¿de quién? De la derivada de z con respecto a y. ¿Quién es? xz partido en 1 menos xy. Y tengo que derivar eso. Si ustedes se dan cuenta cómo lo puedo derivar, se tendría que derivar con la regla de la división. ¿Y qué nos dice la regla de la división? Nos dice lo siguiente. Nos dice que va a ser la derivada del de arriba. ¿Ya? ¿Por qué tengo que hacer con la regla y arriba? Porque el x depende de x, el z depende de z. ¿Ya? Y acá abajo me pasa exactamente lo mismo. Entonces, la regla de la división va a ser, voy a colocar la comita, pero entendiendo que estoy derivando con respecto a la variable x. Entonces sería z por x, eso entendiendo que estoy derivando con respecto a x por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, ya el numerador, por el denominador derivado. Entendiendo que esas comitas son derivadas con respecto a la variable x. Entonces me queda 1 menos x y al cuadrado. Entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Derivar. ¿Cómo derivamos? De la siguiente manera. Entendiendo que este es una multiplicación, el x depende de x, el z también depende de x, entonces hay una regla del producto, ¿ya? Que sería la derivada de x, sería 1 por el z más el x sin derivar por el z derivado. ¿Y quién es el z derivado? La derivada de z con respecto a x. ¿Ya? Por 1 menos xy menos xz por la derivada de 1 es 0 menos, si yo derivo x por y, entonces el y es una constante, se mantiene y solamente derivo el x, que sería la derivada de x, sería 1. Entonces aquí me queda solamente y. Y todo eso está partido por ¿qué? Por 1 menos x y al cuadrado. ¿Ya? Entonces acá pasa algo. Pasa esta cosita de acá. De z con respecto de x. ¿Y quién es eso de ahí? Es esto de acá que tenemos acá arriba. ¿Ya? Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Para dejarlo con el mismo denominador, 1 menos xy, ¿ya? Vamos a hacer la transformación de esta manera. Ya para solamente efectos prácticos de poder trabajar algebraicamente. Si yo factorizo por menos acá, me va a quedar menos factor de iz menos 1. Y abajo, si factorizo por menos, me va a quedar 1 menos xy. ¿Ya? S con S se va, menos por menos da más, entonces me queda netamente que es iz menos 1 partido en 1 menos xy. Ya para dejarlo de la misma manera que tengo con dy con dz, de z con dy. Ya, solamente por eso hice ese cambio. Entonces, ahora voy a cambiar todos los de z con dx y z. Me equivoqué acá. De x. Entonces voy a cambiar todos los de z con dx por esto de acá. Entonces, ¿qué tengo? Esto de acá es 1 por z, z más x por de z con respecto de x. Sería y por z menos 1. Y por z menos 1 dividido en 1 menos xy. Ya eso estaba multiplicando. Por 1 menos xy menos, acá tengo menos con menos, me va a dar más x y z. Ya tengo acá
todo eso de ahí. Y todo eso está dividido por 1 menos xy al cuadrado. Acá podemos pasar toda una fracción. ¿Qué va a pasar? Esto se multiplica cada uno de ellos, entonces ¿qué me va a quedar? Bueno, pasemos toda una fracción acá, entonces me va a quedar z factor de 1 menos xy más x factor de iz menos 1, todo eso partido por 1 menos xy por 1 menos xy, ¿ya? Más x y z. ¿Para qué hice eso? Para poder eliminar s con s. Y todo eso está dividido por ¿quién? Por 1 menos xy al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener, si multiplico el z, me va a quedar z menos x y z más, si yo multiplico acá x y z menos x más x y z. Y todo eso está dividido por 1 menos xy al cuadrado. Entonces, acá si se dan cuenta se me va s con s. ¿Y qué me va a quedar? X menos z menos x más x y z dividido en 1 menos xy al cuadrado. Entonces, ¿quién va a ser este? La segunda derivada de z con respecto a de x de y. Ya esa sería la primera derivada mixta. Ahora vamos a ir a la segunda. ¿Quién es la segunda? Para el otro lado. El otro lado cuando dice ¿quién es? La segunda derivada de z con respecto de y con dx. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que tengo que derivar de y, pero tengo que derivar de z con respecto a x. ¿Y eso quién va a ser? Recordemos que de z con dx, ¿quién es? Y menos z menos 1 y 1 menos xy. Entonces va a ser iz menos 1 partido en 1 menos xy. Esa es la derivada. A ver, veámosla de nuevo. Iz, ya. Entonces, ¿qué tengo acá? Lo mismo, la regla de la división. Ya voy a poner la comita de nuevo para entender que ahora estoy derivando con respecto a la variable y. Entonces, ¿qué tengo? El de arriba derivado, el numerador derivado por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, por el denominador derivado. Y todo eso está dividido por ¿quién? Por el denominador al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo acá? Si nosotros nos damos cuenta, el y depende de y y el z depende de y también. Entonces, una regla del producto. Entonces, ¿qué tenemos acá? La derivada de 1 es 0. Entonces voy a tener solamente la derivada de y sería 1 por z más el y por la derivada de z, que sería la derivada de z con respecto a la variable y. Entendiendo que esta comita de acá es la derivada con respecto a, y acá puse un 2 en vez de una comita. ¿Ya? Es la derivada con respecto a y. Por 1 menos x y menos iz menos 1 por la derivada de 1 es 0 menos, como el x es una constante que está al lado de una y, se mantiene y solamente derivo y, que va a ser 1. Y todo eso está dividido por ¿quién? 1 menos xy al cuadrado. Entonces, acá que tengo z
más y por dz con respecto de y por 1 menos xy menos, acá con este menos se vuelve más y me queda solamente x factor de iz menos 1. Y todo eso está dividido por ¿qué? Por 1 menos xy al cuadrado. Y ahora tengo que reemplazar este dz con dy, ya la derivada de z con y. ¿Quién es? X por z, 1 menos xy. Entonces, ¿quién va a ser esto? Z más y por x por z dividido en 1 menos xy. Por 1 menos xy más x factor de y por z menos 1. Y todo eso está dividido por ¿qué? 1 menos xy al cuadrado. Y ahora acá hago lo mismo. Saco mínimo común múltiplo. ¿Quién es el mínimo común múltiplo? Es z factor de 1 menos xy más x y z. Todo eso está dividido por ¿qué? Por 1 menos xy. Y todo eso está multiplicado por 1 menos xy más, acá distribuyo, sería x y z menos x. Acá se van. Acá ¿qué me queda? Todo esto está dividido por 1 menos xy al cuadrado. Y acá distribuyo. Entonces, ¿qué me va a quedar? Z por 1, eso de ahí. Entonces me va a quedar z menos x y z más x y z. Ya se va ese con ese, me queda acá más x y z menos x. Y todo eso está dividido por 1 menos xy al cuadrado. Si nos damos cuenta acá que se elimina, bueno, se eliminó eso delante, acá se elimina s con s. ¿Y qué me va a quedar arriba? Z menos x más x y z dividido en 1 menos xy al cuadrado. Entonces, esta es la derivada, la segunda derivada de z con respecto a la variable y primero era y después x. Y nos vamos a la de acá, era z menos x más x por y por z, dividido en 1 menos x, x por y al cuadrado. Y nos vamos a la otra, x menos z menos x más x y por x, z menos x, exactamente lo mismo. Por lo tanto, ¿qué pasa acá? Que la segunda derivada con respecto a z de y con dx y la segunda derivada de z con dx con dy se cumple. ¿Ya? Entonces espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.